La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. En el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias, porque tú nos has traído con amor a este lugar, para que la palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Estamos siendo preparados para los tiempos que están anunciados en tu palabra. Queremos estar vigilantes, queremos estar, Señor, yendo a oír tu voz para hacer tu voluntad. Hoy nos has hablado y nos has exhortado para que aprendamos a oír tu voz en medio de las situaciones, en medio de todo lo que está sucediendo. En el nombre de Cristo declaramos que hoy tu palabra nos va a exhortar para prepararnos para estos tiempos que están por venir. En el nombre de Cristo lo declaramos y lo recibimos por fe. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Amén. Le dije que tomara su Biblia porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia y lo que menos hacemos es tener comunión con la palabra. Regresamos a la casa y no tenemos comunión con la palabra. Transcurren los días, por favor, lo que voy a hablar lo estoy hablando en forma general, y nos volvemos a ver dentro de 8 días. Yo no sé qué comunión tiene usted con la palabra. Yo no sé cómo está usted buscando la revelación de la palabra. En las iglesias muchos dicen que son cristianos, pero muchos no están viviendo como cristianos. Y es fácil decir: yo soy cristiano porque asisto a una iglesia. El hecho de asistir a una iglesia cristiana no nos da los derechos que tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios. O sea, nos da el derecho, pero muchas veces los derechos no los conoce la iglesia, o los que vienen, los asistentes, los creyentes. Estamos llamados a entender y a comprender que Dios nos ha dado todo para que estemos preparados. Cuando leí esta porción del Evangelio de Mateo, más de alguno se pudo poner a pensar de que voy a hablar de los tiempos finales. No voy a hablar de los tiempos finales. Estamos en el principio de dolores, pero dice el final todavía no es. Estamos con muchas señales y con muchas evidencias. Y entonces el pueblo allá afuera hace conjeturas, el pueblo adentro hace conjeturas. Todos opinan, todos preguntan: ¿cuándo será esto? Hay una incertidumbre. Cuando nos mueven la cama a las 5:30 de la mañana, nos asustamos, pues. Pero fíjese que yo me topé con unos hermanos que no habían sentido el temblor a las 5:30. Dije: oh, estos hermanos, ¿esa paz o tienen un sueño muy profundo? Pero levanten la mano los que sintieron el temblor a las 5:30 de la mañana. Aleluya. Yo no sé qué pensó usted, pero yo dije: Señor, no es el final todavía, dije yo. Pero se nos movió todo. Amén. Bueno, oímos rumores de terremotos, no oímos rumores, sentimos los terremotos. No oímos rumores de guerra, hay guerras. He estado hablando con varias personas y están preocupados lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Hay guerra entre israelitas y palestinos. ¿Qué es lo que está por suceder? Pero importante es que podamos entender el propósito de este mensaje. Todos preguntan, todos sacan conclusiones, todos se preguntan: ¿cuándo va a ser esto? Pero la pregunta que Dios puso a mi corazón es: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está usted? Lo que está por venir va a venir, porque escrito está. Hoy no voy a hablar un estudio escatológico, voy a hablar un estudio de cómo está usted y cómo estoy yo. Amén. Entonces hay una demanda para alcanzar una madurez espiritual. Hay una demanda de poder crecer espiritualmente. Por eso, como pastor de esta iglesia, tengo esa demanda de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Este es el propósito porque venimos a la iglesia. Ahora, aunque estemos con un calor tremendo, ¿todavía has sentido calor? Todavía. Pero ¿sabe qué? Ahora tengo otro problema. Tenemos que hacerle una exhortación que tiene que comprar más gel para echárselo, si no va a estar despeinado. Pues nosotros que tenemos ese problema de los colochos, tenemos que echarle un poquito más de gel porque cada pasada por los ventiladores nos despeinamos, ¿verdad? Pero ya está más fresco. Por eso yo quiero que usted ponga su corazón en lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener esa demanda en nuestro corazón. Dice la palabra que tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo número 2, versos 12. Entonces ahí vamos a empezar a preparar nuestro corazón para entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. 1 Corintios 2:12 dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por favor, puede levantar su mano derecha juntamente conmigo y decir: yo he recibido el espíritu de Dios para saber lo que Dios me ha concedido. Entonces hay regalos, hay dádivas que vienen de parte de Dios. Ya dice la escritura acá que ya nos lo concedió. No está diciendo que nos lo va a conceder, que ya nos ha concedido. Por eso la vida en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, nos demanda entender y comprender lo que Dios ya nos ha concedido. Ahora, nosotros tenemos una lucha en nuestra alma. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Constantemente tenemos una batalla en nuestra carne. Nuestra alma está siendo regenerada para llegar a ser sometida completamente a la cobertura del Espíritu. Entonces muchos de los problemas que tenemos cotidianamente como cristianos es porque el alma no hemos permitido que se regenere por la guianza del Espíritu. Porque hemos sido enseñados que el Espíritu Santo es el que regenera nuestra alma. Siempre tenemos conflictos, siempre tenemos algunas situaciones. Y entonces tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Usted no ha recibido el espíritu del mundo. Usted y yo antes éramos hijos de desobediencia. Usted y yo antes éramos hijos de ira. Antes usted y yo éramos movidos por el espíritu del mundo. Pero cuando Dios se compadeció y nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su reino admirable, es para darnos todo lo que Él nos ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces en el reino aprendemos a recibir lo que Él nos ha concedido. Entonces nosotros somos una obra del Espíritu Santo. Entonces no solamente estamos caminando en forma inerte acá, sino estamos caminando guiados por el Espíritu Santo. Todos los cristianos estamos llamados a tener una fe igualmente preciosa a la que alcanzaron los apóstoles del Cordero. Ahora se apertura una dimensión nueva a su vida, a mi vida también. Por favor, diga usted conmigo: se apertura una dimensión de gloria. Amén. Porque hay un decreto apostólico por la unción del Espíritu Santo para que usted tenga una fe igual de preciosa que la tuvieron los apóstoles del Cordero. Ahora, yo quiero explicar esto, por favor. No vaya a pensar que yo me estoy autoproclamando apóstol, sino yo estoy declarando en el nombre de Cristo que la unción movió al apóstol Pedro para hacer un decreto apostólico y profético, declarar que usted y yo estamos llamados a tener una preciosa fe igual a la de los apóstoles del Cordero. ¿Me estoy explicando? Por favor, levante su mano juntamente conmigo y diga: yo recibo ese decreto apostólico. Amén. Entonces tenemos que aprender a la luz de la palabra. Entonces, si usted quiere saber lo que Dios ya le concedió, entender y comprender que todo lo que está contenido ahí en la Escritura es el compendio de todas las bendiciones que tiene Dios cuando usted le obedece, pero también tiene un compendio de maldiciones para todo aquel que le desobedece. Pero usted, si está aquí, es porque es de la simiente que obedece, de la que está caminando en el reino, que quiere aprender a hacer la voluntad del Dios que lo escogió como siervo. Amén. Ahora, por favor, vaya conmigo a
Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a ver lo que yo le estoy diciendo, este decreto apostólico. A veces las introducciones de los capítulos las leemos así rapidito y a veces nos privamos de algunas bendiciones. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 1. ¿Ya llegó? Amén. Dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aleluya. Fíjese que en ese momentito yo sentí algo especial en mi corazón y me decía el Espíritu: eso es lo que tú tienes derecho, a tener una fe preciosa como aquellos que creyeron y fueron mis discípulos. Y entonces el Espíritu decía en mi corazón: discípulo mío eres. Yo le dije: sí, Señor. Entonces tienes una fe preciosa y se abren los cielos y entras a una dimensión gloriosa. Y entonces no solamente me quedé con esa experiencia, sino que también el Espíritu me dijo: y ahora recuerda, fue un decreto apostólico dado a la iglesia. Yo no sé si le da gracias al Señor, hermano. Pero aquí está diciendo, mire, le voy a leer otra vez: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Usted ya alcanzó. O si hay alguna persona que hoy le va a rendir su vida a Cristo, hoy hacemos la oración. Si alguien se quiere reconciliar con Cristo, también oramos. Pero dice que nosotros hemos recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso quiere decir que no la recibirá, sino que ya la tiene. Ahora solamente tiene que depender del Espíritu Santo para vivir en esa dimensión que ya recibió esa fe preciosa. Ahora, entonces cuando nosotros tenemos la certeza y la convicción de que tenemos esa fe preciosa, hermanos, y que se aperturó esa dimensión de gloria, es: ¿qué estoy haciendo yo para poder prepararme para el tiempo venidero? Porque si no me preparo para el tiempo venidero, voy a perder la paz por los rumores de guerra que escuche, por las cosas que hay, por las pestes, por todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Y entonces voy a vivir afanado y preocupado por lo que está sucediendo y no me ocupo de mi salvación con temor y temblor. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que hay que ocuparse de la salvación con temor y temblor? Amén. Entonces, cuando ese decreto apostólico me está diciendo que tengo una fe preciosa igual a los apóstoles del Cordero, entonces hay una dimensión maravillosa que se apertura para mi vida. Y eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes en esta hora. Ahora leamos el verso número 2. Siempre de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice el Señor: dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿puede levantar usted su mano conmigo los que tienen una fe preciosa igual a los apóstoles del Cordero? Diga usted conmigo: gracia y paz se multiplican en mi vida para que yo conozca a Dios y a Jesucristo. Amén. Ahora, deje que el Espíritu Santo le dé testimonio a su espíritu. Dice: gracia y paz se multiplican en la vida de aquel que cree que tiene una fe preciosa para conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento también me llamó mucho la atención que en medio de la maldad del pueblo de Dios, Dios siempre declaró a su pueblo los derechos que tenía, pero sin embargo no los recibía. Ahora, cuando viene una palabra profética, no viene el hermanito o la hermanita fulano o fulana de tal, sino que es Dios mismo que está hablando. Y los que estuvieron en la rueda de oración, oyeron una palabra profética. Y el Señor dijo: cierre sus ojos, por favor. Eso lo voy a repetir. Y los que estuvieron en la rueda de oración, la hermana María Luz dio esta palabra. Cierre sus ojos. Y así dijo el Señor: vosotros habéis oído mi voz,
pero no la habéis atendido porque miráis al hombre. Pero es el tiempo que dejes de mirar al hombre para que aprendas a escuchar mi voz y atender mi voluntad, dice el Señor. Eso es lo que Dios fue lo que habló. Y entonces vienen las palabras proféticas y miramos al hermano, a la hermana. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Dios que no vemos? Si no aprendemos a oír, si no lo conocemos. Amén. Miren, nosotros los padres de familia hemos experimentado cosas bien interesantes. A nuestros hijos solo con una mirada ya saben lo que queremos. ¿Sí o no? Solo con un movimiento de orejas o de cejas ya saben nuestros hijos qué queremos, porque nos conocen. Entonces muchos de nosotros venimos a la iglesia y no conocemos la voluntad porque no le conocemos a Él. Entonces no pretendamos conocer la voluntad de Dios si no lo conocemos a Él. Ahora, en medio de todo lo que estamos viviendo, hermanos, todos nosotros tenemos debilidades. El primero en levantar la mano que tiene debilidades soy yo. Por gracia y misericordia estoy compartiendo la palabra con usted, pero esta palabra la necesito poner por obra. Me urge ponerla por obra. Ahora, entonces voy a conocer la voluntad porque le conozco. Entonces lo que quiero explicar, que Dios siempre le hablaba. Se recuerda que hace una semana le hablé que Dios le dijo a Israel por medio de Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, seréis como mi boca, le dijo el Señor a Jeremías. Ahora, y también se lo decía a todo el pueblo de Israel, Dios está diciendo en medio de la maldad que le tenemos que conocer. Amén. No sé si me estoy explicando, hermanos. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, entonces, si en el Antiguo Testamento Dios empezó a preparar a su pueblo, hoy en el Nuevo Testamento Dios está preparando a su pueblo. Lo que está por venir va a ser un juicio. Lo que está por venir es el día de la angustia de Jacob. Lo que está por venir es el día de la ira de Jehová. Pero lo que hoy está diciendo Dios a su pueblo es que nadie se gloríe ni por su sabiduría, ni por su valentía, ni por lo que tienen en lo material, sino que se debe de alabar en entenderme y conocerme. Entonces hoy la demanda de nosotros como pueblo de Dios es llegar a entender y conocerle. Y no vamos a entender y conocerle si no tenemos comunión con Él. Y Dios nos está llamando a tener comunión con Él. Dios nos está recordando, el camino nuevo está abierto, está aperturado para que entremos. Ahora, su servidor como pastor predica la palabra. Tenemos una iglesia llena hoy. Hoy en la tarde estará llena la iglesia. Amén. Pero lo que tengo de demanda en mi corazón es: todos estamos alcanzando la unidad de la fe. Todos estamos entendiendo y conociendo a Dios. Amén. Ahora vaya conmigo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 4. Entonces Dios está todavía con nosotros. Dios nos ha escondido, no ha apartado su rostro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice la palabra: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, note esto que es diferente a lo que decía 1 Corintios capítulo 2, que hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que se nos ha concedido. Ahora, lo que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer
de lo que se nos ha concedido son las promesas. Y por esas promesas empieza una obra que es un proceso. Oiga, esto sí es un proceso para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces tenemos preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de estas promesas podamos ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, la confrontación que tenemos diariamente es de que nosotros ya hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos de nuestra carne. Ahora, esos malos deseos de la carne están luchando, pero nosotros tenemos que correr más rápido que esos deseos, porque muchas de las situaciones que tenemos es que no nos desarrollamos conforme a la imagen del que nos creó, porque tenemos en nuestra carne esa lucha. Por eso Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo de hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo? Entonces hay una lucha. Entonces dice la palabra, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos se agarran de eso y están diciendo que todo el tiempo su carne es débil. Pero este es el tiempo de decir: mi carne dejará de ser débil. Este es el tiempo que digamos: mi espíritu está fortalecido, porque la palabra del Señor dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, entonces lo que yo quiero explicarles es: nosotros tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Pero con qué facilidad el Hijo de Dios se deja absorber por el mundo. ¿Con qué facilidad? ¿Con qué facilidad sus sentidos son absorbidos por el mundo? ¿Con qué facilidad el cristiano es absorbido por las costumbres del mundo? ¿Con qué facilidad el cristiano es absorbido por lo que escucha en el mundo? Y entonces tiene las preciosas y grandísimas promesas, pero esas no las absorbe. Pero yo le estoy diciendo en esta hora que Dios está interesado que nosotros podamos tomar esas preciosas y grandísimas promesas que nos hacen partícipes de la naturaleza divina, porque Dios nos lo está diciendo y no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayudará. Amén. Amén. Ahora vamos a leer los versos 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versos 5 al 8. Dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia. Ahora, ¿cómo voy a alcanzar lo que me conceden las preciosas y grandísimas promesas cuando yo ponga diligencia? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora, ponga atención en el verso número 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra me está exhortando a mí y también a usted que tenemos que ser diligentes para que la fe preciosa que usted tiene, diga usted: esta fe preciosa le tengo que agregar virtud. Entonces la fe con la virtud, a eso se tiene que agregar el conocimiento. Entonces sin fe y sin virtud no podemos tener conocimiento del Señor. Ahora, entonces la etapa de que la fe más la virtud, el conocimiento no se eche por la borda, es tener dominio propio. Y dominio propio no es solamente detener nuestra boca para no contestarle a la esposa o a la suegra, sino nuestro dominio propio conlleva a poder resistir la tentación. No sé si me estoy explicando. Entonces a la fe le agrega virtud, a la virtud conocimiento. Entonces ya hay un proceso, pero en ese proceso usted tiene que depender del Espíritu Santo para tener dominio propio, para abstenerse de muchas cosas que le quieren perjudicar en la formación de la naturaleza divina. Tiene preciosas y grandísimas promesas. Por eso que en cada momento hay personas que cometen errores, pero Dios no quiere que estemos cometiendo errores a cada rato y cada rato estemos empatando pidiéndole perdón al Señor. Dice la palabra:
Si alguien cometió pecado, abogado tenemos en Cristo, que Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿hasta qué punto están muchos cristianos pisoteando la sangre del Cordero? Y aquel que pisotea constantemente la sangre del Cordero, dice la misma Escritura, que solo una horrenda expectación de juicio le espera. Amén. Entonces estábamos viendo entonces que va a haber un juicio. Eso es inevitable. El día de la ira de Jehová es un juicio. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia madura, no tiene que preocuparse. Ocúpese ahorita de su salvación. Amén. Bueno, pero sigamos hablando. Dice la palabra, entonces, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia piedad, y a ellas hay que agregarle el afecto fraternal y el amor. Entonces, si usted compara las enseñanzas que hemos estado teniendo en los discipulados, que Dios quiere siervos conforme a su corazón. Y estamos tomando el modelo de David para ver, porque David, aunque pecó, siguió siendo un siervo conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que quiere Dios de la iglesia, que nosotros tengamos una vida conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos están vivos todavía? Amén. Ahora, si estos carismas abundan, nadie puede estar ocioso en el reino admirable de Cristo. Ahora, le voy a leer el verso número 8 del capítulo número 1 de Segunda de Pedro en la versión internacional. Ahora, en la versión internacional, mire cómo nos ayudan las versiones para entender el propósito del mensaje de Dios. Segunda de Pedro 1:8, versión internacional. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Por favor, levante su mano juntamente conmigo, por favor. Yo por fe estoy decretando sobre su vida. Y diga, estos carismas tienen que abundar en mi vida, porque ello contribuirá al conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo, y no estaré improductivo, ni ocioso, ni seré inútil. Ahora, la situación es importante. Yo no lo voy a juzgar a usted, pero ¿qué está haciendo dentro del reino? Amén. Ya se me puso un poquito serio. Yo estoy leyendo la palabra. Dios quiere que dejemos de ser inútiles e improductivos. Dios quiere que tengamos todos estos carismas para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Amén. Bueno, voy a recordar brevemente algo que se ha enseñado en varias oportunidades acá. La palabra del Señor nos está demandando madurez, crecimiento, nos está demandando una vida conforme a las preciosas y grandísimas promesas, conforme a la naturaleza divina. Se recordarán ustedes que hemos visto enseñanzas sobre, el hermano Kenneth enseñó, el hermano Roger, yo lo he repetido varias veces, sobre el crecimiento espiritual. El Señor vendrá por una iglesia pura y sin mancha, o una iglesia madura. El Señor no viene por una iglesia niña. El Señor no viene por una iglesia adolescente. El Señor viene por una iglesia madura. Amén. Entonces vamos a hablar así rápidamente y vamos a recordar algo que ya se enseñó. Esto ya se enseñó. Vamos a hablar rápidamente sobre los hijos nepíos. ¿Qué son los hijos en el mundo natural de 0 a 2 años? Y esa es la figura del creyente inmaduro e infantil. En su manera de hablar, en su manera de actuar. Quiero decirles, yo le iba a traer hasta fotos, pero tal vez usted ha visto alguna foto de algún bebé con bigote. ¿Verdad que sí? Ahí se ha topado usted en la red. Y lo que sucede es que los nepíos muchas veces son hombres y mujeres adultas, con largo recorrido en la iglesia, pero siguen siendo inmaduros, infantiles en su forma de proceder. Amén. Vamos a hablar así rápidamente. Mire, características del niño espiritual. Es movido por emociones y las circunstancias
va para arriba, va para abajo con sus emociones. Le gusta acá, suspira por allá, y entonces no tiene un fundamento sólido. Se ha alimentado solamente de leche espiritual, no tiene fortaleza espiritual, es sensible, es susceptible, se ofende fácilmente, fácilmente es atrapado por cualquier viento de doctrina, como dice en Efesios. También sus sentidos son extraviados, como dice Pablo: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces el niño espiritual es atrapado fácilmente por sus sentidos, por sus sentimientos, por sus emociones, y entonces no hay crecimiento. Está en la iglesia, asiste, puede ser hasta puntual, puede diezmar, puede ofrendar, pero no hay crecimiento. Bueno, ya le hablé rápidamente del nepío, ahora le voy a hablar del hijo paidión. En lo natural comprende aproximadamente de la edad de 2 a 12 años. Y en lo espiritual, el hijo paidión es aquel que todavía no ha dejado su voluntad. Por eso yo estaba exhortándole a usted que se recordara de las palabras proféticas. Sigue moviéndose con su voluntad. Sabe perfectamente que la escritura dice que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, pero en medio de la iglesia sigue haciendo su voluntad. Bendito sea Dios. Usted y yo estamos aprendiendo a conocer la voluntad de Dios y atender la voluntad de Dios. Amén. Entonces también no tiene control de su lengua, es mero imprudente para hablar, habla en los momentos menos indicados, habla impulsivamente, comete errores en su forma de hablar, es de doble ánimo. Hoy puede estar con toda la fuerza, con toda la unción, y dice: bueno, siervos, así uno quiere, y el día de mañana está decaído, deprimido, y entonces tiene doble ánimo. Tampoco tiene discernimiento espiritual, pero él dice: yo tengo discernimiento, tengo sueños, tengo visiones. Anhela los dones, pero no los tiene de verdad, sino que los anhela, se quedó en el anhelo. Son emociones. Y entonces muchas veces por emociones dice: el Señor me dijo, el Señor me está diciendo esto. Y entonces se pregunta uno: ¿de quién será el Señor que está hablando? Pues porque el Señor me dijo a mí una cosa y al hermano le dijo otra cosa. Pues entonces son inmaduros, pero ya tienen como que cierta preeminencia para hacerse notar en medio de la iglesia. Y hemos visto también el hijo tecnión. En lo natural comprende la edad de 13 a 19 años. Esta etapa es muy peligrosa porque tiene que ver con la rebeldía, tanto en lo natural como en lo espiritual. De la edad de 13 a 19 años es cuando los muchachos se ponen inquietos y rebeldes. En lo espiritual también empiezan a buscar su propia identidad. Ahora, las características del tecnión, dice lo que hemos compartido aquí, son susceptibles al orgullo. El orgullo toca a su corazón, piensa que Dios los usa, que son mejores que el pastor, que son mejores que su discipulador, piensan que están listos para dedicarse al ministerio exclusivamente. Sacan conclusiones sin darse cuenta, son movidos por un espíritu de Absalón. Dice: si yo fuera el pastor, yo haría esto, yo haría lo otro. Y entonces no se dan cuenta que de la misma manera como que Absalón empezó a moverse en el reino de David, diciendo a la puerta de la ciudad: si yo fuera el rey, yo les haría justicia, si yo fuera el rey, haría esto. Entonces los tecniones en sus emociones empiezan a ocupar el lugar de su pastor. También en un momento determinado anteponen más el don que lo que Dios dice de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, ¿se recuerda usted el Señor cuando envió a los discípulos a que fueran a preparar, el lugar donde iba a ser, donde iban a pasar la Pascua? No, perdón, cuando tenían que irles a preparar un lugar y tenían que pasar por una aldea de samaritanos, dice la palabra que no los recibieron. Y entonces Juan y Jacobo, los hijos del trueno, le dijeron al Señor Jesús: si quieres, oramos para que Dios envíe fuego y los destruya. Y entonces el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces estaban tomando, ya habían visto el respaldo de Dios, ya tenían
un ejercicio ministerial y pensaban que con eso podían hacer y deshacer. Y el Señor les dijo: no saben de qué espíritu son. Entonces son impetuosos, son agresivos. Igual que aquel Pedro dijo: Señor, si eres tú, permíteme que yo camine sobre el mar. Y le dijo: ven, camina. Pero en ese momento no fijó totalmente la vista sobre el Señor Jesús, y Pedro se hundió. Son impulsivos. Ahora, de lo que estoy describiendo, Dios no quiere que nosotros seamos así. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a tener madurez. Ahora, nosotros tenemos que ser hijos huíos. Amén. Y entonces la palabra nos habla, o infiere la palabra, mejor dicho, que es aquel que ha alcanzado madurez, está tomando autoridad espiritual, está listo para muchas cosas que Dios tiene preparadas. Y eso es lo que quiere Dios de su iglesia, una iglesia madura. Ahora, me quiero centrar en lo que tenemos que ser, esa unidad de fe, lo que usted y yo tenemos que alcanzar. Esos hijos huidos, Dios quiere que usted y yo seamos esa iglesia madura, esa iglesia que participe de la naturaleza divina, esa iglesia que sea multiplicada gracia y paz en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, esa iglesia que no tenga corta la visión, esa iglesia que tenga una visión celestial bien firme. Amén. Ahora, entonces vamos a hablar de ciertas características. El hijo maduro tiene que tener estas características. Ya no viven conforme a la carne, sino viven conforme al Espíritu Santo. Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 9. Entonces los hijos maduros, los hijos huidos, viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Romanos capítulo número 8, verso número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por favor, levante su mano juntamente conmigo y diga: yo tengo que ser un hijo maduro, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso da apertura a la segunda característica. También en Romanos capítulo 8, verso 14. 8:14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ya no vivimos según la carne, sino vivimos según el Espíritu y somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, otra característica muy especial: cuando entendemos y conocemos al Señor, conocemos los misterios de Dios y los administramos. Amén. 1 Corintios capítulo 4, verso número 1. Ahora yo le doy gracias al Señor porque esto no es asunto de hombres, sino es lo que Dios le ha concedido. 1 Corintios capítulo 4, verso 1, la palabra dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. La palabra del Señor, vaya conmigo rápidamente a Deuteronomio 29:29. 29:29. Y si hay un valiente que por favor pase a leerlo acá, por favor. Deuteronomio 29:29. Dice la palabra. ¿Quién tiene Deuteronomio 29:29? Amén. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Amén. Entonces dice que las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Jehová. Y las reveladas a nosotros. Ahora, es importante, o es una imperiosa necesidad saber que Dios tiene secretos. Dios es eterno. ¿Quién va a entender y a conocer a Dios totalmente? No. Pero de la parte que nos corresponde, el privilegio que tenemos de lo que Dios está interesado en darnos a conocer, Dios lo quiere dar a conocer.
Entonces las cosas secretas le pertenecen a los hijos, a los maduros, a los que están buscando ya no leche espiritual, los que están buscando alimento. Y esta es una seria confrontación, porque muchos están oyendo la palabra y muchos no lo están creyendo. Entonces las reveladas pertenecen a los hijos. Ahora, entonces ya en el Nuevo Testamento dice la Biblia que usted y yo tenemos que ser administradores de los misterios. Ahora, misterios eran para Dios, pero para mí ya son reveladas, pero yo las administro, siguen siendo misterios, porque serán misterios para los nuevos. Un día yo estuve sentado como usted, yo no sabía nada de Biblia. Un día estuve oyendo, aprendí, yo pasé por todo esto, y vaya si no pasé por esto, hermano. Ahora quiero vivir en etapa de hijo huido, pues. Amén. Porque dice la palabra que los ministerios fueron dados a fin de perfeccionar a los santos. Qué tremenda responsabilidad, hermano. Si yo soy un pastor y tengo la demanda que tengo que perfeccionar a los santos, ¿cómo estoy yo entonces? Ahora, entonces dice la palabra que somos administradores de los misterios, de las cosas que ya nos la revelaron. Serán misterio para los nuevos, pero llegarán a conocer, y estos nuevos, estos recién nacidos espirituales, estos niños espirituales, estos jóvenes espirituales alcanzarán madurez. Ahora, la demanda que tengo en mi corazón como pastor es que estamos creciendo, se está multiplicando la iglesia, gloria a Dios. Pero yo no me quiero marear ni me quiero meter en mi mente, hermano, que el número es el que nos interesa. Por eso se ha torcido eso. El número nos interesa, pero la calidad nos interesa más. Amén. La calidad, o sea, los hijos maduros. Amén. No sé si me estoy explicando. Me interesa que se multiplique, pero una iglesia madura. No que se multipliquen niños malcriados, sino que se multipliquen maduros. Por favor, levante su mano y diga: esta iglesia se va a multiplicar con hijos maduros. Usted tiene que ser un hermano mayor. Muchas iglesias dicen: usted es el Timoteo. Pero ¿qué Timoteos, hermano? Usted es el hermano mayor. Pero ¿qué hermano mayor si anda sopapeando al menor? Yo no sé si usted ha tenido eso en la familia, hermano. Mire, mija, cuida a su hermanito, y el hermanito pobre sufre. Los sopapea, los zarandea. Todos los que fuimos hermanos menores, yo perdoné a mi hermano, no, mi hermano menor. Amén. ¿De qué? ¿Cómo va a ser usted como cobertura? Porque yo como pastor no puedo estar totalmente como usted. Pero hay hermanos mayores. Un discipulador es un hermano mayor. Amén. Un administrador de los misterios. Amén. Bueno, los hijos maduros, los hijos que quiere el Señor de esta casa, tienen que depender de la sabiduría de lo alto. Primera de Corintios capítulo número 2 versos 6 y 7. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice a la iglesia: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios mire qué tremendo, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, bendito sea el Señor por lo que está haciendo aquí en esta casa. Aquí, hermanos, han tenido confianza y me ha dicho: pastor, el día que yo vine aquí yo no entendía nada de lo que predicaban acá. No quiero que usted levante la mano, pero varios hermanos, cuando ya tienen confianza, me dicen: no entendía nada. Pero bendito sea Dios, ya toda esta iglesia está entendiendo lo que predicamos. Me decía una hermana hoy: pastor, he estado afuera por asuntos de trabajo y he tenido que congregarme en otros lados. Pero pastor, qué diferencia. Hoy sí, no entiendo lo que dicen allá. Bendito sea Dios, porque estamos hablando de otra manera. Pero no es sabiduría, no es sabiduría de este siglo, no es de este tiempo, no es de hombres, sino que es la sabiduría que viene de Dios en misterio. Predestinada desde los siglos para nuestra gloria. Yo no sé si se alegra, hermano. Yo no sé si se alegra.
Este hombre que les habla y que les predica en esta hora, que era un instrumento de iniquidad, un instrumento del diablo. Ahora estoy hablando de lo que Dios había preparado para mi gloria, hermano, porque aquí lo dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Hermano, pase lo que pase, pierda lo que pierda, que no pierda la revelación de la sabiduría que estaba predestinada desde los siglos para usted. Aleluya. ¿No tiene dinero ni nada que dar? Se lo acepto, porque eso fue lo que lo conoció usted en lo mundano, pero ya no lo tiene en su corazón. Pero que diga: la sabiduría de lo alto fluye en mi vida. Amén. Después de esta prédica no vamos a tener problemas de que desobedientes, rebeldes, porque eso no es. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esta iglesia cada día va a depender de la sabiduría de lo alto. Amén. Dice también: da buenos frutos y abundantes, que van a glorificar al Padre. Usted va a ser un árbol de buen fruto. El árbol de manzanas lo conoce porque da manzanas. El árbol de justicia lo conocerá. ¿Cuántos árboles de justicia de aquí? ¿Cuántos plantíos de Jehová acá? ¿Cuántos son como los árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera? Amén. De eso quiere Dios, que esté conformada a su iglesia. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Por favor, diga: la mejor manera de glorificar al Padre es llevando mucho fruto. Amén. Dios quiere que usted entienda que el hijo maduro va a dar buen fruto, hermano. Un arbolito tierno no va a dar fruto, pero un árbol ya maduro va a dar buen fruto. Por último, si usted es de los que está creyendo que va a crecer en el conocimiento de Dios, va a ser un hombre maduro, una mujer madura, aprende a honrar a su cobertura espiritual. Por favor, esto lo voy a predicar no para mi beneficio, lo dice la Escritura. Ni siquiera lo así: levante la mano, tengo que honrar a mi cobertura. No, eso lo va a decir en su corazón. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. ¿Quién lo dice? Lo dice la Escritura, que debe tener en doble honor a los ancianos. Hermano, esto yo digo: yo soy un anciano, soy pastor, pero soy un anciano, no por las canas, porque ni canas tengo. Aleluya. Para las canas, hermano, es honra para el Señor y es corona de honra. Amén. Bueno, pero no es eso. Dice la palabra que nosotros, los que estamos en el gobierno de aquí de Dios, en la teocracia de Dios, y lo estamos haciendo bien, dice la palabra, debemos ser tomados como dignos de doble honor. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 6. Gálatas 6, 6 dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Hermano, esto es un proceso. Si usted es enseñado por su discipulador, honre a su discipulador, comparta algo con su discipulador. Si usted está recibiendo bendición por su cobertura en el ministerio de niños, en el ministerio de alabanza, comparta, hermano, el privilegio de honrarlo, compartiendo algo de lo que usted tiene. Amén. Bueno, voy a pasar rápido esto, hermano, porque esto el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted. Lo que sí me interesa es que el hijo maduro tiene bien clara la visión celestial y anhela ser transformado. Tiene bien clara la visión celestial y
ser transformado. No solamente ahorita, madurando, sino ser transformado en el tiempo venidero. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Le voy a leer la versión internacional. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. El hijo maduro sabe de dónde es ciudadano, no vive conforme a la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De dónde anhelamos recibir a Cristo? Del cielo, Él vendrá. Verso 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por favor, ponga su corazón en esto. No vamos a alcanzar esto si no alcanzamos lo primero, que es la madurez aquí en esta tierra. No vamos a alcanzar la transformación de ese cuerpo glorioso si no aprendemos a tomar las preciosas y grandísimas promesas hoy que nos hacen partícipes de la naturaleza divina. No podemos alcanzar ese cuerpo glorioso si no permitimos que el Espíritu Santo nos ayude para entender y conocer quién es Dios, hermano. No nos engañemos. Esto es el propósito que Dios nos trae cada día a la iglesia. Dios quiere hacer su obra en nosotros, pero nosotros muchas veces no se lo permitimos. Dios nos está preparando para ese momento. Entonces no vamos a tener corta la visión, sino vamos a tener una visión bien clara, bien definida de lo que estamos creyendo. Estaremos seguros porque estamos acá aguantando calor, aguantando esto, aguantando lo otro, bajo el agua, hermanos, vigilando. A ver cuántos vinieron a la vigilia. No vinieron suficientes, hermano. Como que ya supiéramos mucho, hermano. Yo por un compromiso, yo no estuve en la vigilia, pero me entristecí. Antes me enojaba, pero eso es madurez. Me entristecí porque no vino a la vigilia. Y cada vez cuando los hermanitos se van antes de la vigilia, me entristezco también. Entonces mejor hagamos un culto, como dijo un hermano, un culto alargado. Salgamos a las 10 y nos vamos. ¿Sí o no? Hermano, yo crecí con vigilias hasta las 6 de la mañana y no lo digo. Pastor, ponga, yo la pongo, hermano. ¿Cuántos quieren vigilar hasta las 6 de la mañana? Pero si se va con chichicaste le doy, hermano. Amén. Hermanos amados, ¿quieren alcanzar madurez? Vigilen, ayunen, oren, estén en la palabra. Ocúpense de estas cosas, hermano. Pero estoy seguro que vio el mundial. ¿Y qué le sirvió? Su equipo perdió, lo golearon. Ahora todo resulta que son brasileños, italianos, alemanes. Por ahí salió, ¿verdad? Alemán con cara de artesanía maya. No se va a enojar conmigo. Eso apareció ahí en alemanes, italianos y hermanos. Dice, ay, ahora me metí al fútbol, hermano. A la Madrid, dice. El Real con los mejores jugadores ¿qué? Como que le fueran a dar herencia, hermano. Que no vaya a salir usted a partir de esta prédica a decir, ¿y cómo estuvo la prédica? Buenísima, el pastor estuvo hablando del mundial, ¿no? Amén. Le contesto porque sí estaba triste, hermano. Empezamos a hablar con mi mamá. ¿Será que se enteraron de que yo no iba a estar? Amén. Quiero contarle que en la tarde no voy a estar.
y ahí viene, por favor, los que me están viendo por televisión. No va a estar, van a pensar que agarré de rollo con los hermanos García que están allá, no. No, hermano, estoy invitado a predicar a otra iglesia. Dios me dio el privilegio de ir a predicar a otra iglesia, ahí estaré predicando. Pero hay otro siervo predicando la palabra. Amén. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versos 9 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 9 al 11. Mire, refiriéndose nuevamente a la fe, a la virtud, a la piedad, a la paciencia. ¿Sí? ¿Se recuerda? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme por vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo que el Espíritu Santo quiere en esta hora es que usted no caiga jamás, hermano. Verso número 11. Porque de esta manera os será otorgada, oiga, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, note esto. Dice que de esta manera os será otorgada amplia y generosa. Será. Mire, por favor, entendamos. Usted está en el reino ahorita y está viviendo en el reino, tiene que desarrollarse en el reino. Pero esta es una dimensión, pero hay otra dimensión del reino. Usted ya es salvo, por favor levanten la mano que son salvos. Pero dice la misma escritura que hay otra salvación esperándonos en el tiempo postrero. ¿Sí? ¿No estoy confundiendo? Este es el proceso de la salvación. La salvación del reservada en el tiempo postrero es para la iglesia madura, la arrebatada, la transformada. Esa es mi visión, no debo ser tan corto. Si tengo estas cosas, si tengo estos carismas, mi visión no será corta. Está hasta allá. Y entonces se cumple lo que dice la escritura: tendré amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces eso está para allá, hermano. Aquí estamos viviendo una dimensión de reino, pero la dimensión a la cual le debe de apuntar usted está allá. Y lo que el Espíritu Santo quiere que usted se vaya, yo también. Amén. Entonces tenemos hoy que creer que gracia y paz se multiplican en el conocimiento de Dios, hermano. Por favor, tiene que creer que este es un tiempo maravilloso aperturado para usted. Usted tiene una fe preciosa, semejante a los apóstoles del Cordero. Y eso estoy orando para que usted la reciba en el Espíritu, para que usted pueda entender que Dios lo está llamando a cosas mayores, a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni a corazón de hombre ha subido. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es un tiempo maravilloso y precioso. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Yo no sé qué lucha ha tenido, yo no sé qué problemas ha tenido, yo no sé qué angustias han cautivado su corazón, no sé qué situaciones han venido a perjudicar su relación con el Señor. Pero lo que sí sé es que Dios está hablando con misericordia hoy. Dios está hablando y se está compadeciendo de nosotros para que podamos atender. Nosotros estamos llamados a alcanzar esa madurez espiritual. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. ¿Cómo alegramos el corazón de Dios? Creyéndole. Dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios está diciendo que tú tienes la misma fe que alcanzaron aquellos hombres que creyeron en el llamado cuando dijeron: dejen sus redes, porque yo los haré pescadores de hombres. Aquel apóstol Pedro que fue impetuoso, que fue como un niño, siempre respondiendo de primero, queriendo ganar protagonismo. Pero este hombre se atrevió un día a decir esa fe preciosa igual a la de nosotros. Por favor, levanta tus manos al cielo y pídele al Dios de gloria que envíe una unción de revelación sobre tu vida.
que envíe un espíritu de sabiduría e inteligencia en el conocimiento de Él para poder caminar como es agradable del Padre, en el nombre de Jesús. Empieza a hablarle. Si has de pedir perdón, pídele perdón, porque escrito está: si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, pídale perdón. Es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Pídale perdón al Señor con todo su corazón. Nuestro Dios no es un Dios que nos señala, no es un Dios que nos condena, es un Dios que extiende misericordia. Si en esta hora tú quieres que alguien llegue a orar por ti, por favor levanta tu mano claramente, que llegarán hombres de Dios. Levanta tu mano claramente. Ahí hay una mano levantada. En el nombre de Cristo. Vamos a orar primeramente. Vamos a dejar que este canto fluya para que nuestro corazón sea ministrado, porque hoy Dios nos está hablando para que le conozcamos a Él, que alcancemos madurez. Vamos a dejar que este canto fluya para que el Espíritu. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Abre tu corazón y abre tus labios. Bienaventurado aquel que confía, el que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Sí, Señor, aquí estamos, tus hijos, queriendo alcanzar madurez. Siempre habrá fruto en su rama, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. Con tus manos levantadas al cielo, por favor bájalas un momentito. Ahora quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona, hombre o mujer, que quiera rendirle su vida a Cristo en esta mañana, alguien que quiera rendirle su vida a Jesús, alguien que quiera reconciliarse con Jesús, por favor levante su mano claramente. Te estamos invitando en este momento. ¿Hay alguna persona que quiera rendirle su vida a Jesús? ¿Alguien que se quiera reconciliar con Jesús? Este es el momento. Yo sé que aquí hay personas que necesitan ser reconciliadas con Jesús. Hay personas que necesitan aprender a conocer la voluntad de Dios. Por favor, hermanos diáconos, diaconisas,
Si no hay ninguna diaconisa, hágalo usted, varón. Que te espera tu buen Salvador. Si hay alguna persona, por favor, invítelo, diácono, diaconisa, que pase. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Es un tiempo de verdad, un tiempo de valor, un tiempo de poder creer lo que Dios está haciendo. Este es el tiempo que Jesús te llama. Es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo de venir. Aquel que te da salvación, aquel que te da vida eterna, aquel que te trae a libertad, a vida nueva. Si le entregas a Él Hermana Auri. corazón, y ven a Él, Hermana Auri. ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Es un acto de fe. Tus pecados borrará, paz y gozo te dará, si le entregas a Él tu corazón. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor. Bendito sea el Señor. Ven a Él, Hay fiesta en los cielos. Nunca te avergüences de dar tu vida a Cristo. Nunca te avergüences de decir: aquí estoy, Señor. tus pecados borrará, paz y gozo Él te dará, si le entregas a Él tu corazón. Señor, te damos gracias por esta vida que se reconcilia contigo, Dios de los cielos. Señor, doy gracias por la vida de esta hija tuya, que convencida de que tiene que tener esa valentía de venir a tu presencia, no pensando el qué dirán, sino convencida del amor que tú tienes para ella. Señor, declaramos en esta hora que ha hecho, Señor, esta oración, pero repitámosla. Si tú te has quedado ahí atrás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón porque me había alejado de ti, me había apartado, te había dado la espalda, pero en el tiempo oportuno he oído tu voz llamándome, y te doy gracias porque me has recibido y tu pacto de amor sigue firme sobre mí. Yo te doy gracias porque me has perdonado y me has limpiado de todo pecado. Gracias por recibirme, gracias por tomar mi vida. Gracias porque me has dado la oportunidad de poder creer que tengo oportunidad de conocer y entenderte que tú eres el Dios que hace justicia y juicio. Gracias te doy, oh Dios de los cielos. Doy gracias por las oraciones que se hicieron ahí atrás. Y ahora levantamos nuestras manos al cielo y oramos por estas necesidades. Precioso y maravilloso Dios, que atiende la súplica de los justos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que estás haciendo milagros y prodigios. Por favor, extienda su mano. El Dios grande y poderoso. Señor, aquí hay necesidades. Señor, aquí hay hombres y mujeres que están pidiendo por una sanidad. Tú eres Jehová Rafa, el sanador. En el nombre de Jesús, que haya sanidad divina en esta hora. Señor, que sean restaurados los órganos atrofiados. En el nombre de Jesús. Señor, tú eres el que quita el cáncer. Tú eres el que sana las dolencias. En el nombre de Jesús. Oramos por los que están pasando conflictos familiares. Te pido, mi Dios, que tu paz llegue a los matrimonios, a las familias. Señor, oramos por los problemas económicos. Señor, dale sabiduría para encontrar la respuesta en el tiempo oportuno, para que ellos puedan creer que en el tiempo justo vino provisión divina en la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús estamos declarando que toda necesidad es suplida, porque tú tienes amor y misericordia para con los tuyos, Señor. Y Señor, te doy gracias, porque aquí está un agradecimiento, Dios. Dice aquí esta familia
En esta iglesia se oró por la salud de mi padre y la masa que le habían detectado desapareció en el nombre poderoso de Cristo. Señor, declaramos que aquí hay testimonio de la sanidad. No conocimos, Señor, pero tú que conoces, Señor, la vida del padre de nuestro hermano Gustavo Chacón, Señor, el milagro se dio. Y te damos gracias, Señor, porque también en tiempo oportuno vino la respuesta en el área económica. Señor, hay agradecimiento de los hijos por cuanto reconocen que de tu mano han recibido todo favor. Gracias, Padre. En este precioso momento te damos honor y gloria y alabanza. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. ¿Alguien puede levantar sus manos y decir: oh, gracias, Señor Jesús, por amarme así? Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Aleluya. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.